ya regresamos con nuestro invitado de lujo de hoy, pues. El periodista, destacado hombre de las comunicaciones, ex director del diario La Prensa Austral y autor de este libro, que se lo muestro acá. Donde descansa la historia, reportaje al cementerio Sarah Brown de Punta Arenas. Es un libro impreso en editorial Atalí, consta de 231 páginas y es un proyecto de investigación que Pablo desarrolló durante varios años. Vamos por parte, Pablo. ¿Cómo nace todo esto? Ya contamos algo, pero ahora entrando al área ahí, en el área grande, área chica, ¿cómo llegas a construir este libro? ¿Cómo lo vas haciendo? Bueno, esto partió a raíz de toda esta actividad con Claudio Carrera, de levantar el cementerio, de darlo a conocer a la comunidad, de mostrar lo que era, y de su interés en... tenía como la obsesión de ubicar el primer cementerio de la ciudad, el que creó José de los Santos Mardones. Entonces, hay muy pocos datos sobre eso. Casi no hay. Alguien habla incluso del cementerio Miraflores. Y lo que hicimos con Claudio Carrera fue buscar lo que hice yo, por instancia de él, buscar en los diarios si había algo, no había nada. Y fuimos al sector incluso donde pensamos que podía estar, y llegamos a la conclusión, hablando con los vecinos, viendo la conformación de la calle, de los paisajes, de que ese cementerio estuvo en lo que es actualmente la calle Pérez de Arce. Claro, donde está el bajo. Donde está el bajo. Porque cuando además se construye ese sector Río de la Mano, y antes la población 18 de septiembre, cuando era población, las primeras 7 calles canalizaron el claro, río de la Mano. Ahí se perdió el rastro. Se perdió el rastro. Y el río se llamaba más Río del Panteón. Río del Panteón. Bueno, y las descripciones son pocas. La principal descripción es la que hace Jorge Chite cuando crea el segundo cementerio. El cementerio que usted llama el cementerio viejo, el cementerio antiguo. El cementerio de la Plaza Lautaro. Hoy día Plaza José de los Santos Mardones. Cementerio creado en 1855 y que fue clausurado el 20 de septiembre de 1894. Es el cementerio de la colonia la fecha. Claro, el cementerio de la colonia penal, que guarda los restos. El Chiste describe ahí que el cementerio viejo, el de Mardones, digamos, se inundaba cuando subía la marea, estaba lleno de barro, era inadecuado. Entonces él crea al otro lado del río, dice, el cementerio viejo, que es el cementerio de la Plaza Lautaro. En el barrio sur, ahí en el corazón del barrio sur. Que tiene la característica de que fue el primer cementerio de Chile en que hubo católicos y no católicos. Católicos y disidentes. Separados, sí, pero exacto, en el mismo Camposanto. Claro, en el sector norte del cementerio, donde daría, ¿no es cierto?, lo que hoy día es la calle Paraguaya, estaban ubicados los católicos, la sección católica, y desde la mitad del sector de ahí que Pablo dice, hacia el sector sur, hacia la calle Bellavista, estaba el sector disidente. En esa época que se construye el cementerio, el gobernador era un danés, Jorge Chite, que era protestante, y eran los capellanes franciscanos los que estaban a cargo de el servicio religioso de la colonia, los católicos franciscanos. Bueno, para ubicar el cementerio, para saber más del cementerio, había que meterse en biblioteca, en los archivos de diario, y esa fue la tarea que me correspondió, y ahí fui encontrando otras cosas, cosas que yo ignoraba de la historia de Magallanes. Por ejemplo, en toda la ciudad de Chile se le ponen nombre a las calles de personajes, y el 90% de la gente no tiene idea de que fue el personaje que tiene nombre en su calle. Yo me sorprendí mucho, por ejemplo, al encontrar a Otto Mayens,
y descubrí que era un científico de estatura mundial, muy respetado en Alemania, muy respetado en todo el mundo, y que había descubierto varias especies botánicas que llevaban su nombre. Entonces uno se va entusiasmando con esto de leer diarios viejos, empieza a buscar, sí, empieza a hojear. Fui a la biblioteca municipal, donde lamenté mucho que había un vandalismo con los archivos, se han sacado pedazos, se han arrancado hojas. Además del continuo traslado de la biblioteca municipal de su lugar de origen, que esto no es de ahora, no le vamos a echar la culpa a tal o cual administración municipal, esto se viene arrastrando. Escribimos una carta el año 2005 dando a conocer que ya en 1970 la biblioteca municipal iba a ser cerrada durante unos meses porque se necesitaba hacer un inventario, y había para ese entonces textos en ruso, en búlgaro, en 6, 7, 8 idiomas, y hoy día uno va a ver esos textos, obviamente no hay nada de eso. Entonces ha habido un saqueo, un vandalismo, sí, tremendo, que ha sido con el correr del tiempo. ¿Ah? Bueno, como le contaba, así fue que se empezó a armar el libro, porque sacar esta información, mire, pasó esto, vamos anotando, voy guardando, y yo le digo a Claudio Guerrero, voy a hacer un libro de esto. Me dice, estupenda idea. Y empecé a juntar los antecedentes. Bueno, terminó mi contrato, pero yo seguí investigando, seguí yendo a la biblioteca, seguí anotando, seguí buscando cosas, leyendo libros, porque me baso mucho en Mateo Martins, por ejemplo, porque el gran historiador de Magallanes, en Carlos Vega, y hay un libro suyo que leí que me ayudó en la parte eclesiástica, que es el de los franciscanos. En el rol que tuvo Pasolini, por ejemplo, en la iglesia, Bernabé, y empecé a ver las tumbas, los mausoleos, decir, bueno, y quiénes están y por qué están, y empecé a descubrir, no a descubrir, a encontrar yo, usamos más la palabra descubrir a veces, hablamos del descubrimiento del estrecho. Sí, descubrir es cuando uno dice descorrer el velo, sí, de algo, descubrir. Y el estrecho ya lo habían descubierto los nativos. Exacto. Entonces, bueno, digo mal descubrir, sino que encontré cosas, muertes, accidentes, y empecé a juntar los episodios dramáticos que terminaron de alguna manera en el cementerio, y que justificaba lo que Claudio Carrera decía, que el cementerio es municipal San Abraham, donde descansa la historia de Magallanes. Y de ahí el título. Usted incorpora un índice al final del libro, no, un apéndice, no un índice, un apéndice que yo creo que es uno de los aspectos más relevantes de su trabajo, donde da a conocer todo lo que son los mausoleos, las principales sepulturas. Ahí están los mausoleos que ya conocemos, pero también de las instituciones societarias, de policía, de las antiguas mutuales. Yo creo que hay como una hoja de ruta ahí muy interesante que puede servir para proyectos futuros de investigación, también para el área turística, en primera instancia el área turística, pero para trabajos de investigación ya históricos de mayor relevancia. Yo creo que bueno, ese apéndice, salvo 2 o 3 cosas que yo escribí, no es trabajo mío, es un trabajo que tiene el cementerio, tiene un listado de sus mausoleos y sus sepulturas. Que acá sí se dan a conocer de manera se dan a conocer, en público. Yo no lo hice eso. Agregué algunas cosas, como por ejemplo el caso de Frida Lange, que es una chica que murió en un naufragio, y lo de Soto Canalejo, pero lo de Soto Canalejo, sí, pero lo demás está todo en el cementerio, en un archivo de ellos. Y hay algunas notas muy jocosas, notas que están publicadas en la prensa,
fueron publicadas en la prensa regional, como por ejemplo el fallecimiento de la mujer más longeva del mundo, doña Felipa Contreras, que Sí, fallece en diciembre de 1930 a la edad de 135, 140 años tenía. sí, que además una edad incierta porque dicen Que podía haber sido más, podía podía haber sido más. menos, pero que ella hablaba, ella era oriunda de Chiloé y Ujú. ella era monárquica. Incluso le hacen una entrevista en el diario de la época, el Magallanes de 1930. Se incorpora porque ella además es muy lúcida, Muy lúcida, monarquista. monarquista española, y tenía el acento español, Ujú. ¿ah? Y fallece, de acuerdo al carné de la época, tenía claramente más de 110 años, Sí. ¿ah? Antecedentes de ese tipo va a usted encontrar en este libro. Bueno, fíjese, usted hablaba de rutas. Una de las iniciativas de Claudio Carrera fue la de crear rutas, ¿sí? La ruta de los escritores, por ejemplo, Sí, la ruta de los navegantes la ruta de los y la navegantes ruta del amor. y la ruta del amor, que es muy simpática y que Ahí hay varios ejemplos, ¿ah? sí, Varias anécdotas. hay varias anécdotas. Hay, por ejemplo, lo de la mujer embalsamada que se peinaba, así que ¿Cuál es esa? muchos la atribuyen a Sara Brown, dice Sara Brown, embalsamada, no, y la peinada no es así, fue Juana de Polo. ¿Ella era italiana? Ella era, no, croata, ¿Croata? del sector ese que, como de Trieste, por ahí por ese lado, y que Bueno, estuvo los en italianos, disputa entre los los italianos italianos estuvieron y los muy yugoslavos, involucrados sí. ahí en ese sector, en esa área Era, era croata. Ella vivía acá en Punta Arenas, con su padre y su madre. Él era de Polo, Juan de Polo me parece, no estoy seguro el nombre de pila, pero sí era de Polo, y tenía una tostaduría de café ya. donde está actualmente, donde estuvo el supermercado Líder en la calle 21 de Mayo al llegar a la plaza. Y su enamorado Perusovich, también, que venía de Joulak, en esa época eran los austrohúngaros, ¿verdad? En esa época, el Imperio Austrohúngaro. Llega a Punta Arenas, se conocen, no se sabe cómo, y se enamoran. Pero él se enamora perdidamente de ella. Entonces, desgraciadamente, ella fallece después de dar a luz, y su marido, que era peluquero, empieza a juntar dinero para hacerle un mausoleo, y se lo hace un mausoleo. Y no solo hace un mausoleo, sino que la hace embalsamar. Y él iba una vez a la semana a peinarla al mausoleo. Y de ahí nació el mito de que era Sara Brown. No, no era Sara Brown. Se hizo un video de esa historia con el señor Omar Lavín, que se recreó con actores, toda la historia de ese amor, de esa pareja. Y la chica Mayorga, la actriz, Sí, que era interpretó Juana de Polo. a Juana de Polo, ¿no es cierto? Ujú. Está también referente al indio desconocido. Mucha gente pregunta siempre, ¿qué es lo que es el indio desconocido? Y acá está explicado en el Sí, libro, ¿ah? Pero para que aquellos que nos están preguntarse, sí. viendo, escuchando, siguiendo a través de las redes sociales, el indio desconocido. Bueno, esa es una historia que sucedió en una isla que se llama El Malvo, me parece, no recuerdo bien. Y cuando llegó unos pescadores, llegaron a la isla y encontraron algunos hombres fallecidos ahí. Supuestamente uno o dos, no me acuerdo, supuestamente asesinados por los indios. Y se descubrió después que uno de los hombres sobrevivientes era el que los había asesinado, y no ningún indio. Pero había un indio muerto. Entonces los enviaron a Punta Arenas, y los enviaron al hombre muerto blanco, digamos. El indígena, Se dice blanco, a lo mejor era moreno. sí, Con el nativo en el mismo ataúd, los dos. Y entonces, cuando llegaron acá, se fue una sorpresa encontrar los dos. Y de ahí se decidió sepultar al indio, y
ponerle un nombre incluso, y se le hizo una tumba, y curiosamente la gente empezó a pedirle favores al indio, y se hizo afinar un escultor hizo la estatua del indio, y la gente empezó a llegar a pedirle favores, y hoy día hay un sector el sector con lápidas, aledaño a la calle Bilbao, a la entrada de en ese sector. momento está ahí, y con agradecerle favores concedidos. Y son los mitos populares que se crean como el de otra mujer que se me escapa el nombre, que está en el libro también, que falleció en Valparaíso, pero su marido la trajo de vuelta a Magallanes y colocó en la fachada del mausoleo una foto de ella, una pequeña foto de ella de novia con el ramo en la mano, y se creó el mito de que había fallecido una vez casada en la iglesia, al salir de la iglesia murió. Y también la gente le va a pedir favores, sobre todo para niños, porque ella murió en el parto, en Valparaíso. También está descrito la explosión de la goleta Doterel en abril de 1881. Está ilustrada acá en el libro. Usted tiene muy buena memoria para los años, ¿no? Y en esa y usted hace un recorrido, porque a ellos los sepultaron primero en el cementerio antiguo de la Plaza Lautaro. Exacto. ¿No es cierto? Y después los trasladan al cementerio Sarah Brown en Exacto. 1936, con la llegada del crucero Ajax. Exacto. ¿Ah? El Ajax que después fue y estuvo en la batalla del Río de la Plata. Río de la Plata, cuando ahí destruyen el acorazado de Bolsillo, el Graf von Spee. En la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra Mundial. Sí. Era como un barco casi de estación permanente que tenían los británicos en estas latitudes. ¿Ah? De este libro, este libro donde descansa la historia, Reportaje al cementerio Sarah Brown de Punta Arenas, va a ser presentado, va a ser mostrado en sociedad el día jueves 9 de mayo, anote, día jueves 9 de mayo de este año 2019, en el Museo Regional de Punta Arenas, Magallanes 949, a las 18:30 horas. Están todos ustedes invitados, no se cobra entrada. Importante. Claro, para que usted sepa, porque a veces dice, oh, pero es en el Museo Regional, entonces debe ser, a lo mejor es muy pituco ahí, no voy a ir. Le interesa a lo mejor estar ahí. Los museos son abiertos para que la gente vaya, para que todo el mundo tenga acceso a la cultura, por eso que se abren las puertas de los museos. Entonces aproveche, esta es una ocasión imperdible, para que vaya al Museo Regional. El día 9 de mayo a las 18:30 horas se presenta este libro donde descansa la historia, Reportaje al cementerio Sarah Brown de Punta Arenas, de nuestro amigo el periodista Pablo Cruz Nocetti. Bueno, recuerdo, aquí hay un montón. Uno podría estar toda la mañana hablando de personajes, de instituciones, de situaciones que pasaron, que aquí están descritas. Lo que ocurre es que cuando uno lee este tipo de libros, no solamente le dan ganas de leerlo y de seguir leyéndolo, sino que además uno dice, esto se podría reescribir o se podría profundizar, porque son pinceladas, y uno dice, no, pero aquí faltó esto, a mí me gustaría saber más, a mí me gustaría ir por este lado. Yo creo que hay como una invitación a seguir trabajando en alguna arista de este libro, en algún capítulo en el particular, en algún detalle que gustaría profundizar. Puede ser, la verdad es que la historia de Magallanes es muy rica, entonces es muy especial por su creación, su crisol étnico, digamos, y es muy distinta a todas las otras
ciudades del país que yo conozco, en su conformación social, económica, es otra cosa. Entonces, evidentemente que hay mucha historia, hay muchas cosas que han pasado, de todo, y seguramente habrá gente más versada que pueda rescatar otras cosas que han sucedido. Da la sensación de que aquí no terminara la historia de Punta Arenas, sino que acá... Bueno, mientras exista el cementerio va a seguir llegando historia, ¿verdad? Llegar historia. El 9 de abril del año 1894, para ir cerrando esto de la historia del cementerio Sarah Brown, se funda el cementerio Sarah Brown, siendo gobernador Manuel Señoret Astaburuaga. Y el día 18 de abril de ese año 1894 se inaugura. Se funda el 9 de abril y se inaugura el 18 de abril. No se había hecho ningún alcance, no se hizo, no lo vi, no lo sentí, lamentablemente, pero qué mejor que el autor de este libro pudiera venir hoy día, esta mañana de este sábado 27 de abril, para poder contarnos y poder recordar de alguna manera lo que es este 125 aniversario del cementerio Sarah Brown. Paulo, para irnos despidiendo, hay que invitar a la comunidad para el evento del 9 de mayo. ¿Qué es lo que viene a continuación en estos días? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuáles son las expectativas que tú te has formado? Todo. Bueno, la verdad es que, como mucho trabajo periodístico, uno lo hace porque tiene que dar a conocer algo, esperando aportar algo al conocimiento público solamente. No hay otro tipo de expectativa. No pienso que sea una expectativa económica, por ejemplo. No pienso que sea una expectativa de hacerse famosa. Simplemente es un trabajo que se entrega a la comunidad, que la comunidad la acoja, aprenda un poquito más su entorno. Es eso. Cementerio Sarah Brown, que además depende de la Municipalidad de Punta Arenas, la que no entrega aportes financieros al cementerio, que debe mantenerse con sus propios ingresos, ¿verdad? Exacto. Ya, lo cual no es menor. Claro, porque, bueno, y qué bueno para la ciudad y para la municipalidad, además que no tenga que estar aportando plata como para la corporación municipal, ¿verdad? El cementerio es capaz de autosostenerse, no holgadamente, con alguna dificultad, pero puede, y lo hace. Y además, con administradores como Claudio Carrera, está pensando en expandirse, en crear nuevos sectores de nicho, y además con esta creciente costumbre de la cremación, que le abre más horizonte al cementerio, ¿verdad? Cementerio Municipal Sarah Brown, que fue en algún momento considerado como el más hermoso del mundo. Sí, hay dos encuestas que cito en el libro, sí, que lo citan entre los 10 más hermosos del mundo. Pero aparte de que sea hermoso o no, está entre los cementerios más conocidos del mundo. Entre los 10 más conocidos. Entre los 10 más conocidos del mundo. Paulo, gracias por estar con nosotros hoy día, en esta mañana de este sábado 27 de abril de 2019. 27 de abril, aprovechamos de saludar a Carabineros de Chile. Así es, pues. Carabineros de Chile, que cumple 92 años, si no me equivoco, de vida. Que tiene su mausoleo en el Y cementerio. que tiene además un muy bonito mausoleo ahí en el cementerio. Hubo un gran escritor, lo hemos recordado acá, que fue general de Carabineros y que prestó un servicio muy bonito acá en Magallanes, muy interesante. Vamos a hablar de él más adelante, vamos a escribir de él también. Me refiero a René Pérez Fagerström. Gracias, Paulo. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos, por vernos y por estar junto con nosotros en este programa de Ojo con la Cultura. E invitarlos, no se olvide, para el día jueves 9 de mayo, a las 18:30 horas se presenta este libro, Donde descansa la historia, reportaje al cementerio Sarah Brown de Punta Arenas, del periodista Paulo Cruz Nocetti.
Cementerio Regional de Punta Arenas, Magallanes 949, el día jueves 9 de mayo a las 18:30 horas. Y con esto nos vamos para retornar la próxima semana. Chao.